y rechazo de Dios es el tema que hablamos el día de hoy. Y vamos a empezar haciendo mención de la lectura que hemos ya tenido en el domingo anterior. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante para entrar en contexto a lo que refiere el estudio de esta mañana. Dice en el verso 16 la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En ese sentido, dice, todo esto sucede porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos versos del 18 al 23 es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que creo Dios va ya a empezar a través de este estudio a revelarnos estos misterios que están, como les dije hace un inicio, están semi-escondidos, pero que Dios lo ha dejado en su palabra para que nosotros disfrutemos de ella. Para hacer un breve recordatorio, porque ya el verso 18 lo hemos estudiado, ¿verdad?, el domingo anterior, pero está dentro de este estudio de la revelación de Dios. Es más, aún el verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, ya estamos hablando acerca de una revelación en el evangelio, es decir, en el evangelio de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, el evangelio lo que nos hace es mostrarnos y es poder de Dios para salvación. Pero del mismo modo, en el verso 18, porque la ira de Dios se revela del mismo modo desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la revelación de Dios en estos dos sentidos, ya sea por el evangelio, que es poder de Dios para salvación, y también la revelación de su ira, que es poder de Dios pero para condenación eterna. Estamos hablando aquí ya de dos cosas reveladas: a través del evangelio, su salvación, y a través de su ira, su condenación. Ambas cosas han sido reveladas desde el principio. Es decir, tanto el amor y la ira de Dios han estado juntos siendo revelados desde el principio. Así como se revela la mala noticia, se revela también la buena noticia. Para hacer un poco de recordatorio de lo que hemos hablado el domingo anterior, la buena noticia tiene sentido, tiene mayor sentido para nosotros cuando entendemos la mala noticia. Habíamos puesto el ejemplo del médico, ¿verdad? Nosotros nos vamos ante el médico y el médico nos da la mala noticia. Lo siento mucho, pero estás enfermo, tienes esta enfermedad, aquello y aquello, estos síntomas. Nos da nuestro diagnóstico completo con respecto a nuestra enfermedad. No sé, doctor, por qué estoy débil, por qué me duele la cabeza, por qué tengo unos dolores en la espalda o en la pierna. Nos hacen el chequeo, no sé la forma metodológica que usarán para darnos el diagnóstico, pero finalmente nos lo dicen: tienes esta enfermedad, aquello y aquello. Nosotros, ¿cómo nos sentimos? Preocupados. ¿Qué es lo que queremos en ese momento? Listo, doctor, ahora dame la medicina, por favor. ¿Existe algún tratamiento? ¿Hay una medicina al cual yo tengo que tomar, por más fea, horrible o cara que sea? No creo que un hombre en su sano juicio se atreva a negar esa medicina porque sabe que está enfermo. Más aún si nos dicen: esta enfermedad si tú no la tratas en este momento, pues tienes tantos días de vida, tantos meses de vida, tantos años de vida. El hombre hace lo que sea para conseguir dinero y comprarse esa medicina o el tratamiento. Mis estimados hermanos, nosotros escuchamos la mala noticia. La mala noticia es que cada hombre alrededor de la tierra está condenado al infierno. Hay una condenación que nos espera. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, es decir, hay una noticia, una mala
noticia. Nosotros estamos condenados a la muerte. En ese sentido, estamos nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra condición, por haberle dado la espalda a Dios, por haber rechazado el Evangelio de Cristo, por no haber recibido su perdón, nosotros estamos condenados. Hay una condenación a muerte. Esa es la mala noticia. Pero Dios viene y nos dice, pero no tan tranquilos en ese sentido, ¿no? Pero quiero que ustedes entiendan que esa es la mala noticia que les espera. Pero también hay una buena. Hay una medicina a este tratamiento, una cura para esta enfermedad mortal. Esta cura se llama Jesucristo. Yo envié a esta cura a la tierra. Yo mismo descendí a esta tierra en forma de hombre. Me fui y me presenté como yo mismo, como una expiación a todos vuestros pecados. Todos, absolutamente todos, pecados pasados, presentes y futuros. Yo las llevé en mi cuerpo, en esa cruz tan horrible y pesada. Mi cuerpo fue maltratado, fue humillado. Fui a la cruz, aún morí. Cuando morí yo salí triunfante, venciendo la muerte y trayendo en mis manos las llaves de la muerte y de la vida. Yo ascendí triunfante y esa ascensión tipifica que yo no soy cualquier hombre, yo soy Dios mismo que descendió hacia ustedes. Murió en manos de ustedes. Me fui a la cruz, pero no porque ustedes hayan sido más fuertes que yo o el diablo haya sido más fuerte que yo y me haya vencido, no, sino que yo, por voluntad propia, dice el Señor, yo me fui y me entregué en esa cruz. Esa es la buena noticia. Es que ustedes ahora necesitan y tienen la libertad de aceptar a Cristo y rendir sus vidas ante Él. Por eso es que tanto el Evangelio y tanto su ira son poder de Dios, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación y la ira es de Dios, la ira es poder de Dios para condenación eterna. Por eso es que se empieza leyendo el verso 18, ¿no? Porque la ira de Dios se revela, es decir, empezamos nosotros a tener el conocimiento de Dios. Aún desde el principio, con Adán y Eva, ya se reveló acerca de la ira de Dios. A raíz de la desobediencia y del pecado, la ira de Dios se manifestó. Cuando ellos fueron expulsados del jardín del Edén, ¿verdad? Y existieron una serie de normas y nuevas reglas para la vida de la humanidad como tal, donde tendrán que trabajar con el sudor de su frente, ¿verdad? Y una serie de cosas donde ya ustedes pues pueden ir a estudiar el libro de Génesis y entender un poco acerca de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Recordemos un poco, no es que Adán y Eva vivían en las peores condiciones para decir pues que Dios es un Dios injusto, mira cómo les tenía viviendo y pues obviamente ellos tenían que haber rechazado, tendrían que haber, accedido ante esta tentación de la serpiente. No. Ellos vivían en el lugar perfecto, en el lugar que toda persona sueña, en el lugar donde existe la paz plena, en el lugar donde tienes absolutamente todo, dominio. Los animales no tenían esta violencia tal cual la conocemos. No podíamos, el ser humano no tenía miedo en ir y andar y correr junto a los leones, a los búfalos, a las grandes bestias que existen. Él no tenía temor ni miedo. Es más, él estaba teniendo dominio y ejercía dominio sobre ellos. Tenía dominio sobre todas las especies. Él tenía dominio porque Dios le había dado esa responsabilidad, esa tarea. Era el lugar de ensueño, el paraíso al que todos nosotros trabajamos y nos esmeramos para ganar dinero y algún día siquiera aspirar a ir a ese lugar y tener este ensueño y disfrutar y descansar. Este lugar era el lugar perfecto, el lugar soñado al que todos deseamos ir, y aún en ese lugar, el perfecto, el lugar donde no existe necesidad, el enemigo viene y te dice, ¿con qué Dios te dijo? ¿Con qué Dios te dijo que tú eres completamente feliz? ¿Con qué Dios te dijo que tú tienes la paz plena? ¿Con qué Dios te dijo que si comes de este fruto vas a morir? No, Dios te dijo eso, pues yo te digo. Es lo que hoy en día escuchamos. La gente vive infeliz por muchas razones. La gente ni siquiera se da cuenta de que es feliz cuando tiene a Cristo en su corazón. Y viene el enemigo, ¿realmente eres feliz? ¿Con que Dios te dijo que tienes todo? ¿Con que Dios te dijo que ya tú eres completo en Él? No, yo vengo y te digo esto. Tienes a tu esposa y Dios te dijo que ya con eso es suficiente. El enemigo viene y dice, no, mira, yo te presento a alguien más. Mira, esta mujer sí no se enoja. Esta mujer sí es la perfecta. Esta mujer sí te va a dar todo lo que tú quieres. ¿Con que tienes el trabajo que necesitas?
No, mira, yo te ofrezco acá este otro donde no tendrás mucho esfuerzo que hacer, donde tendrás el dinero fácil. Hay mucha gente inocente y tonta al cual tú puedes ir y tomar su dinero. No tendrás consecuencias. Mira, tengo amigos que son expertos en robar, en delinquir. Tú puedes ir con ellos y poder tener dinero fácil. Esta es la tentación. El enemigo viene y nos tienta de esta manera. Cuando uno ve, cuando ya ha atravesado todas estas cosas, ¿verdad? Ya está en la cárcel, ya se ha divorciado, ya está en pleitos con sus hijos, ya se ha alejado de todas las bendiciones. Cuando mira y uno dice, no puede ser. ¿Cómo es posible que he caído en cosas tan absurdas y tan tontas? ¿Cómo es posible que yo haya pisado el palito? Porque vaya que es un palito muy endeble, muy enclenque. Y el enemigo nos hizo pisar ahí. Y uno ve desde este punto y dice, ¿cómo fui tan tonto en haber caído y cedido ante esas tentaciones? Pero eso es así. La necedad de nuestro corazón hace que lo que el enemigo nos presenta pues sea lo más majestuoso, lo más revelador, lo más grande, lo más sublime. Pero qué bendición la que el enemigo nos ofrece, pero craso error. Y no nos hemos dado cuenta que las bendiciones que Dios nos dan son tan grandes, son tan poderosas, son tan bendecidas que no nos hemos dado cuenta de ello. Por eso dice este viejo adagio coloquial, ¿verdad? Es que nosotros a veces recién nos damos cuenta de lo que tenemos cuando ya lo hemos perdido. El verso 18, en pocas palabras, en resumidas cuentas, lo que nos dice, lo que hablamos hace un momento, es que en el Evangelio se revela su justicia. En el Evangelio se revela su justicia para salvación y desde el cielo se revela su justicia también por su ira. Eso es lo que nos dice el verso 18. Pero ¿por qué se revela la ira de Dios? También nos da un breve resumen aquí. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, esta osadía que la humanidad tiene en detener la verdad de Dios se convierte en su propia piedra de tropiezo. Toda la humanidad, desde Adán hasta los últimos días de nuestras vidas, de lo que vaya a durar nuestra vida aquí en esta tierra, todos no tenemos excusa para decir yo no conozco de Dios, porque Dios se ha revelado de una u otra manera. Él se ha manifestado a la humanidad. Sería un Dios injusto si Él condenara a los hombres si Él no se diera a conocer. Él se dio a conocer y por tanto la aplicación de su justicia, la aplicación de su sentencia, ya sea favorable o ya no sea favorable para el hombre, es justa. Es la sentencia tal cual nos merecemos por el conocimiento y la revelación que Dios nos ha manifestado. El verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos a empezar a aclarar algunas cosas. Él empieza a decir, porque lo que de Dios se conoce, es decir, entonces, o por tanto, estamos llegando a la conclusión de que hay muchas cosas que de Dios no se conoce o no se puede conocer, pero aquello que sí se puede conocer, Dios nos lo ha revelado, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, es decir, a todos nosotros Dios nos ha manifestado. Se refiere al conocimiento universal de Dios. Todos conocemos acerca de que Dios existe. Se refiere no solamente al mero conocimiento de Dios o al deseo de decir, bueno, yo sí creo que Dios existe. Bueno, habrá un ser, no solamente esto, sino a una comprensión personal y mayor, a un deseo a un conocimiento en el que sabemos que Dios no está lejano de su creación como creen los deístas. Bueno, creo todo y arréglense ustedes, sino que Él está cercano a nosotros, que Él está favoreciendo a sus hijos, que Él está ayudándonos, que Él está participando continuamente con su creación. Él está pues al control de todo lo que existe. Él permite muchas veces nuestros triunfos y nuestros fracasos. Él permite nuestro llanto y nuestra alegría. Él permite cada cosa que nosotros atravesamos para nuestro bien. Recordemos, hay momentos en el que nosotros hemos sufrido y hemos padecido y nos ha dolido. Y pasa el tiempo y nos damos cuenta y llegamos a la conclusión, ¿cuán necesario fue que yo atraviese por esos momentos? ¿Cuán necesario fue que yo
tendría que haber sufrido en esos momentos que yo pasé, porque las cosas que yo voy atravesando ahora son mucho más dolorosas, mucho más fuertes, que si yo no hubiese pasado en victoria ese pasado, yo aquí en estos momentos estuviera tan quebrantado y a lo mejor hubiese tomado decisiones equivocadas. En ese momento aún nuestra gratitud, porque Dios nos permitió pasar por esas situaciones, se convierte aún en alabanza, en decir gracias Señor, mira de lo que me has librado, mira de dónde me has sacado. Hay un conocimiento de Dios que no ha sido revelado, ¿verdad? Pero lo que se refiere aquí Pablo es a aquello que sí se puede conocer, al conocimiento permitido, aquello que Dios sí permite que la humanidad conozca. Eso sí, Dios se lo ha revelado, se ha manifestado. Y esa revelación suya es posible conocer por toda la humanidad. Dios no dejó en la ignorancia a sus hijos. Aún desde Adán, aún todas las culturas precolombinas, las culturas aztecas, las culturas, puedes ir ver de diferentes continentes, todas esas culturas, cada una de ellas ha tenido la revelación de Dios. Dios no ha dejado en la ignorancia acerca de su existencia. Es más, nadie por su propia cuenta puede encontrar a Dios. Nadie, ningún ser humano puede encontrar por su propia cuenta a Dios, a menos que Dios desee revelarse ante esta humanidad. Salen las noticias, mira, se ha descubierto tal hombre, ha conocido por su cuenta estas condiciones o estas virtudes, estas cualidades acerca de Dios. Craso error, no, Dios se lo ha manifestado, a Él se le ha placido darse a conocer. Por eso nadie por sí solo podría descubrir a Dios a menos que Él mismo se diera a conocer. Por eso Dios ha plantado en la misma naturaleza del hombre a través su conocimiento, a través de, por ejemplo, de la razón y a través de la ley moral. Dios nos dejó su revelación a través de lo que nosotros hacemos, a través, por ejemplo, de nuestra naturaleza, esta naturaleza que tenemos, por ejemplo, de la cobertura, de la ayuda, del deseo bueno por el prójimo, del saber que si robamos está mal, si quitamos la vida a alguien está mal. Todas estas cosas Dios nos las ha revelado por naturaleza. Y cuando vemos desde lo macro hasta lo micro, vemos cómo, wow, veo mis manos, veo, y si de repente alguien se ha cortado el dedo, veo cómo la sangre vierte, cómo es que esta sangre es necesaria para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y cuando estudiamos y nos especializamos más, vemos que esta sangre pues no es un simple líquido, es algo que permite que todo nuestro cuerpo reciba, por ejemplo, los nutrientes, las proteínas, cada cosa que nuestro cuerpo necesita. Y si vemos, hay especie de venas en nuestras manos, y no son las únicas, hay de diferentes tamaños. La sangre hay de diferentes tipos de densidades también, cada una tiene su particular propósito. Nuestra piel tiene un propósito, y si estudiamos solamente nuestra piel, vamos de qué está compuesto, para qué está hecho, por qué tiene, qué poros tiene, por qué existen los vellos, por qué existe en nuestra planta, en nuestras manos, por qué tengo esta facultad de sentir, y si yo cojo algo frío, ¿por qué siento cómo es que esta sensación llega a mi cerebro? Eso es por casualidad. No, nuestra naturaleza misma está dictando la existencia de un diseñador. No es posible que mi mano por sí sola, a través de la explosión de, qué sé yo, de ciertos átomos, ¿verdad? Y de la casualidad se empezó a formar algunos tipos de componentes, evolucionó por miles de años y formó un pedazo de piel. Este pedazo de piel junto a otro tipo de evolución que tiene que ver con la sangre se juntaron, y a otro tipo de evolución que tiene que ver con los sistemas de nuestro cuerpo, digestivos, reproductores, y todo lo que esto tiene, pues se juntaron y formaron al hombre. Pues parece absurdo. No tiene sentido cuando lo estudiamos desde el punto de vista de la evolución, pero cuando lo estudiamos desde el punto de vista de la creación, es decir, Dios mismo, cuando Él nos dice en su palabra que Él nos formó ya hechos, ya listos para vivir, con la capacidad de respirar, con la capacidad de hablar, con la capacidad de ver, con la capacidad de pensar, con la capacidad de aprender, ya Dios nos formó de esta forma. Él ya nos hizo completos en Él. Dice la Biblia que nosotros somos completos en Él. Obviamente, a lo largo de la historia nos hemos ido adaptando a ciertas cosas, a ciertas manifestaciones culturales, geográficas, a ciertos ambientes, nos hemos ido pues acoplando, nos hemos ido adaptando, pero nuestra esencia se mantiene, somos los mismos, con las mismas capacidades de amar, de pensar, de razonar, de podernos dar cuenta de que aún nuestra naturaleza está diciéndonos a gritos la existencia de
Dios. La verdad absoluta ha sido revelado a nosotros, es decir, Dios, que es la verdad absoluta, ha sido revelado a nosotros, pero nosotros lo detenemos con nuestra injusticia. No la queremos aceptar, a pesar que sea muy notorio, a pesar que existan evidencias acerca de su existencia, a pesar de que existan tantas y tantas pruebas acerca de Dios. No es como les expliqué, nuestra naturaleza misma es una prueba que nos revela acerca de la existencia de Dios. A pesar de todo esto, nuestro pecado nos condiciona, entorpece esta realidad, esta revelación la entorpece y nos hace creer, pues, que Dios no existe. Nos hace creer que Dios no existe. Semejante atropello, semejante necedad del hombre, semejante pues comportamiento que el hombre tiene y que lo vemos. Y muchas veces nosotros también la hemos experimentado y hemos creído que somos lo suficientemente sabios para que la sabiduría de Dios no se ponga por encima de la nuestra, sino la mía por encima de Él. ¡Qué tremendo! Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios nos lo ha dado a conocer. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia nos dice que Dios es espíritu y por tanto lo que nos está diciendo Pablo aquí es, pues a este Dios invisible, a este Dios que no se puede conocer, porque las cosas invisibles de Él, aquello que no se puede conocer, porque recuerda que la Biblia también lo declara, Dios es espíritu, lo puedes leer en Juan 4:24, Él es espíritu y por lo tanto Él es incomprensible, no hay ser humano que pueda entender, no hay alguien que lo haya visto como tal, en el sentido que no puede medirse ni compararse, no se puede medir a Dios. ¿Quién puede medir? Bueno, tiene tanta altura, tiene tanto diámetro, en cuántos kilómetros, metros, ¿en cuánto lo podemos medir a Dios? ¿En millas? ¿Cómo, de qué manera podríamos nosotros medir a Dios? ¿Quién podría medir la fuerza de su voz? ¿Quién podría medir la fuerza de sus manos? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene su mano? ¿Verdad? ¿Cuánta fuerza y potencia tiene su soplido? ¿Cuánto? ¿Ustedes ven los huracanes y los vientos y los desastres que hacen? ¿Cuánto crees que tiene la voz, el soplido de Dios es más fuerte, más bajo que eso? ¿Quién puede medirlo? ¿Quién podría conocer esto? ¿Quién podría conocer el calzado de Dios, su dimensión, el tamaño de lo que Él es? Nadie. Nadie puede conocerlo. Hay un estudio de la antropología, es más, Dios en la Biblia nos manifiesta, ¿verdad? Desde el punto de vista antropológico, es cuando Él se manifiesta haciéndose semejante al hombre. Él dice, y sus manos, ¿verdad? y sus vestidos, y Él nos abraza con sus alas, sus ojos tienen tal contextura, tal fuerza, tal potencia, sus labios. En cierta forma, Él nos intenta explicar, Él nos explica lo que Él es como nosotros somos. Pero Él no es como nosotros. Este es un intento, ¿verdad?, de poderlo conocer a Él. Él no es como nosotros. Él no es como nosotros somos. Alguien decía, vamos a hacer un paréntesis. Por ahí por las redes sociales me escribieron y me dijeron, entonces, así como se habla acerca de la ira de Dios, entonces es necesario conocer todas las cosas de Dios, así como debemos de conocer la madre de Dios o la Dios madre. Pues que esto es un absurdo. Vamos a dedicar en realidad en otro momento un estudio exclusivo acerca de esta mentira o esta secta o este improperio que los hombres han intentado elevar y decir, pues, como el ser humano, como nosotros tenemos un padre, tenemos una madre y tenemos hijos, entonces, o por lo tanto, entendemos que así Dios necesita pues una madre para que Él pueda tener hijos. Como si Dios se basara en base a la biología del ser humano. Eso es un absurdo. Y sacan algunos versículos bíblicos fuera de contexto para originar esta nueva doctrina y que es una corriente que por muchos lugares y por todo el mundo ha ido circulando. Lo siento, pero esto no es verdad. Esto es un nuevo evangelio. Y la Biblia nos dice que pues no tenemos que desechar a cualquier nuevo evangelio o nuevas noticias que se intentan presentar que están fuera de la palabra de Dios. Cristo es el único que ha sido revelado en la manifestación pura y santa acerca de la deidad de nuestro Señor.
Él es quien permite que nosotros pues conozcamos a Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios con nosotros, es el Emmanuel. Es básicamente una especie de síntesis. Y lo siento si te enojas con respecto a esto, si pones la excusa, pues es una religión que ha sido pues avalada en muchos países y la misma reina te ha premiado. Hay muchas ONGs que premian por buenas obras. Esa no es una buena razón para decir que es un evangelio correcto. No es cierto. No es cierto. En otro día vamos a estar hablando netamente acerca de esto y de otros tipos de corrientes y falsos evangelios que han ido provocando o se han ido propagando en diferentes lugares. Y vaya, tienes que tener mucho cuidado porque traen pues versículos bíblicos que están bien preparados y aparentemente bien sustentados. Pues mira, el Elohim, ¿verdad? El Dios que es revelado en el Génesis, cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ahí dice Dios que es el Elohim, se refiere también a la madre. Pues no, si nosotros lo sacamos fuera de contexto y no lo conectamos, por ejemplo, con Juan, con los otros versículos o los libros que están escritos en la Biblia, pues vamos a creer cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tino en aceptar y en rechazar las corrientes que vierten el hombre y nos traen pues con nuevos evangelios. Cerramos el paréntesis. Dios entonces es espíritu, por lo tanto es incomprensible en el sentido de que no puede ser medido ni puede ser comprendido de esta manera. Este Dios inalcanzable se hace pues alcanzable a través de la persona del Hijo, es decir, a través de Jesucristo. Él se revela a los hombres en estos dos atributos, como lo vamos a leer, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Cuando Él dice su eterno poder, se está refiriendo a su omnipotencia, es decir, la revelación de Dios, es decir, conocemos su omnipotencia a través de su poder, y también nos habla acerca de su deidad, es decir, su existencia misma. Es decir, el hecho de que nosotros lleguemos a la conclusión, vaya que Dios existe, sí que existe, es su deidad manifestada. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Está clarísimo. Está ahí para que todos ustedes pues lo crean desde la creación, es decir, desde ese momento revela el tiempo de su revelación también, es decir, desde la creación. Siempre Dios ha ido manifestándose, dándose a conocer a la humanidad. Desde tiempos de antaño, desde el principio de la creación, Dios se ha manifestado. Por tanto, ningún hombre estuvo jamás sin revelación de Dios mismo, ningún hombre. Nadie estuvo sin revelación de Dios. Todos hemos sido revelados con el conocimiento de Dios. Y Dios no solo se reveló, sino que Él capacitó también al ser humano para entender esta revelación permitida. Esta pequeña pizca de la revelación de Dios que fue permitida por Él para que nosotros la conozcamos, Él nos capacita para entenderla. Mira todas estas cosas. La conclusión: existe un diseñador. Es tan clarito, es tan masticable, está ahí servida en bandeja de plata para que simplemente la aceptemos. Vaya, pues obviamente, mira, la ciencia ha ido demostrando cada vez más la complejidad de las cosas. En lo complejo, en aquello que ya no se puede medir, no se puede contar, aún se necesitan fórmulas enormes para describir nuestra naturaleza, para describir las leyes físicas que existen. Todas estas complejidades lo que nos están diciendo es que existe un diseñador. Yo soy un programador informático, por ejemplo. Sería ilógico para mí, si yo entro al internet, encontrarme con una página web que de la nada haya sido hecho. Por más que exista inteligencia artificial y tenga la capacidad de crear páginas web así, pues por segundo, por milisegundo, microsegundo, por más que tenga esta capacidad, hubo un diseñador ahí por detrás, hubieron programadores que estudiaron o que programaron la lógica de esta inteligencia para saber en qué tipo de momentos tomar decisiones, qué tipo de variables usar para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, hubieron siempre personas detrás que diseñan esto. Y ahora, nosotros miramos el universo. ¿Crees que una persona fue capaz de crear eso? No, imposible. Una persona, mire, si una persona ni siquiera la inteligencia de una cucaracha puede alcanzar. ¿Y cómo te atreves a creer que la nada haya producido esto? ¿Cómo te atreves a creer que la nada, pues la casualidad, la mera casualidad, haya construido tu ser, tu inteligencia, tu capacidad de hablar? ¿La nada? ¿Un árbol?
¿La nada creó un árbol? ¿Eso es lo que crees? Lo siento, pero eso está en el nivel de lo absurdo. Está clarísimo. Existe un diseñador. Está el diseñador detrás del telón ahí revelando a la humanidad. Por eso dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su omnipotencia, su existencia, poder y deidad, ¿verdad? Se hacen claramente visibles, están claritos ahí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice, siendo entendidas. Él nos da la capacidad de poder entenderlas, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, por medio de todo lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Pues su universo, los planetas, cuánto existe, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho a nosotros mismos, a nuestros hijos, cómo vemos que crece. Mira cómo crece. Yo puedo crear algo, pero no puedo ver cómo crece. Al mismo tiempo va creyendo en hermosura, en estatura, en ciencia, en conocimiento. Pues es que es una creación extraordinaria, siendo entendidas por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es lo importante. No tienen excusa. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, el universo creado revela la existencia de Dios. No tienen excusa. No solo porque Él nos habla desde la creación, sino desde la proximidad personal. Mira lo que dice en Hechos capítulo 17, versos 27 al 28. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Nosotros somos de su linaje, tenemos la esencia de Dios, tenemos el ADN de Dios circulando por nuestras venas. Dice la Biblia que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no porque tengamos manos, no porque tengamos pelo, Él también tiene pelo, no porque tengamos pestañas, Él también tiene pestañas. Él es invisible, ¿verdad? Hay una forma en cómo permitió que se escriba en la Biblia, de una forma en la que se intente mostrar algunos rasgos de Dios a través de los rasgos que la humanidad tiene, pero Él no es como nosotros. Él es el Dios invisible que se manifiesta en forma de hombre a través de la persona del Hijo, a través de Jesucristo, pero no es como nosotros. Todo esto que hemos hablado es acerca de la revelación del conocimiento de Dios. Es decir, desde el verso 18 hasta el verso 20 es acerca de la revelación del conocimiento de Dios. Dios se ha revelado. Ahora, a partir del verso 21 al verso 23, vamos a ver el rechazo del conocimiento. Dios se ha revelado. ¿Qué hace la humanidad con esta revelación? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios. No es que no lo conocen, lo ha conocido. Tarde que temprano se ha topado con la conclusión de que Dios existe. Porque habiendo conocido a Dios, le ha conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a empezar a escuchar una palabra común, la necedad. La necedad. Al principio, en el verso 18, dice... Estos pecados menciona, ¿verdad? ¿Por qué la ira de Dios se manifiesta? Por la impiedad y por la injusticia. Por la impiedad y por la injusticia. Todo esto lo que va a provocar en el ser humano es una condición. Esta condición se llama necedad. La necedad, pues la vamos a estudiar también y vamos a ver de qué manera es peligrosa para nosotros. Parafraseando lo que nos dice acá, en pocas palabras dice, habiéndole reconocido, no le glorificaron ni le agradecieron. Es decir, reconozco al diseñador, está ahí, reconozco que Él me ha ayudado, pero, ¿qué es? No lo voy a agradecer, ni le voy a reconocer, ni le voy a glorificar por lo que Él ha hecho. Por más que entienda lo complejo, mira, aún como te expliqué en mis manos, por más que mirase la complejidad de cómo yo fui hecho, no le voy a glorificar a Dios, ni le voy a dar gracias por haberme hecho. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos inventos? Cuando vemos el carro Tesla, ¿verdad? Siendo conducido solamente a través de electricidad, ya no usando combustibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¡Wow! Pero qué increíble, qué genio, qué erudito, qué grande.
qué sabio, qué inteligente. Quisiera ser como él. Cuando vimos a Neil Armstrong y todos los tripulantes de aquella nave espacial que llegó a la luna, todos, wow, pero qué intrépidos, qué increíble, qué inteligencia de la humanidad que pudo trasladar esta nave tan pesada de tantas toneladas, ser capaz de llegar a la luna. Cuando vimos el invento de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo que sea. ¡Wow! Pero qué increíble, qué genios estos hombres para haber inventado estas redes sociales donde tienen millones y millones de personas ahí conectadas. Pero qué tremendo cuando vimos la creación de estos aparatos que tenemos al frente mío que nos permiten conectarnos, pero qué increíble, qué eruditos, sistemas operativos, ¿verdad? Son sistemas operativos libres o de pago, que pues Linux Torvald, pero qué genialidad por haber creado Linux y todo el ambiente para que muchos otros sistemas operativos se creen, pero qué Bill Gates, wow, Bill Gates, increíble, qué magnífico, Steve Jobs, Jeff Bezos, todos ellos, pero qué increíbles hombres, sabios, eruditos. Ante ellos sí nos rendimos, ante ellos sí les damos gloria, ante ellos sí les reconocemos. Pero ¿qué hacemos ante el Dios que creó todo? No le glorificamos como el Creador, ni le damos gracias por cuanto Él ha hecho. No lo hacemos, porque damos las cosas por sentado. Creemos que el aire que respiro pues está ahí. ¿Habrá existido un Dios? No lo sé, es más, no me interesa. La necedad del hombre. Espero que todo esto esté siendo de bendición para tu vida. Si esté siendo de bendición para tu vida, pues te invito a compartir este video con tus amigos. Se envanecieron, dicen, sus razonamientos. Es decir, la razón humana se manifiesta en oposición a Dios. La razón que se manifiesta en oposición a Dios, alguien obviamente que es razonablemente serio se da cuenta de que esta razón no tiene razón. El pensamiento envanecido tiene que ver con alguien fatuo, sin sentido. Esta razón que él concluye no tiene sentido, no tiene lógica. De la nada, ¿es en serio? No tiene lógica, es fatuo. Esa es la razón de la humanidad que se opone ante la revelación de Dios. Y no hay peor sinsentido que el sentido del hombre ante la evidencia de Dios. ¿Cuál es el sentido del hombre actual? No existe Dios. Y si existe, está muy alejado. Y si existe, pues qué malo que es. Y si existe, pues que es injusto. Y si existe, pues que no ama. Y si existe, pues ¿por qué no me ha ayudado? No entendemos, ¿verdad? Está siempre inmiscuido en este sentido que nosotros tenemos acerca de Dios, el sinsentido, el fatuo, el que no tiene justamente sentido de lógica ni razón alguna. Dice el Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia presta mucha atención al necio para advertirnos del peligro que eso conlleva, la necedad. El ser necios es un gran peligro y Dios nos advierte, es peligroso. Es más, dice, su necio corazón fue entenebrecido, es decir, su corazón fue trasladado a la oscuridad, su corazón está en la oscuridad. Eso es la consecuencia de alejarse de la luz. La oscuridad es ausencia de luz. El alejarnos de la luz nos va justamente a llevarnos a la oscuridad. El corazón es el centro vital de los sentimientos, por ejemplo. Vamos, por favor, acompañen algunos versículos bíblicos que vamos a tratar de ahondar esto. Capítulo 9, versículo 2. Romanos capítulo 9, versículo 2. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Dónde yacen estos sentimientos? En el corazón, es decir, el centro vital de los sentimientos, de las emociones, yace aquí en el corazón. ¿Qué hay de la voluntad? Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Acerca de la voluntad, dice así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, las intenciones. ¿Qué intención tienes? ¿Cuál es la voluntad entonces? En pocas palabras, el centro vital de la voluntad yace también aquí en el corazón. ¿Qué hay del intelecto? Regresamos nuevamente a Romanos, pero en esta oportunidad al capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 6.
Vamos a hablar en esta hora ahora con respecto al intelecto. Capítulo 10, verso 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Es decir, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, el intelecto, las cuestiones que nosotros nos hacemos, las preguntas, nuestro razonamiento yace también aquí en el corazón. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, la necedad afecta tan gravemente que nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de voluntad y nuestra capacidad de la inteligencia, del intelecto, se ven comprometidas porque hemos caído nosotros ante la necedad. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro corazón para el ser humano es nuestra brújula, ¿verdad? Si esta brújula está mal, porque este corazón obviamente nos guía emocionalmente, nos guía en cuanto a nuestra voluntad y también nos guía en cuanto al intelecto, si está mal calibrado, nos va a llevar a la dirección incorrecta. Imagina que si tuvieras un GPS que te habla de doble por la izquierda, pero por la izquierda tienes un abismo inmenso que te va a ir te vas a morir. Eso es lo que sucede. Esta voluntad que nos habla sigilosamente, ve por allá, a pesar de la existencia de Dios, no creas eso. Mira, razonamos y llegamos a la conclusión de que Dios no existe. Razonamos y llegamos a la conclusión de que creer en Dios es un absurdo. Es para los neófitos, es para los bárbaros, es para los ignorantes, como decían los griegos, ¿verdad? Esa es la razón que yo llevo. Eso es necedad pura, mis estimados hermanos. Necedad pura. Y por eso dice, ¿no? Estamos en el verso 21. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron, estuvieron llenos de eso. Y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Salmos capítulo 53, verso 2 dice el necio en su corazón igual, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Eso es casi lo mismo que dice en Salmos 14:1, citando este mismo verso, dice 53:2 también. Es decir, estas personas se consideran, es más, se proclaman sabios. Ante los demás se muestran como los sabios, los doctos. Veas a los teólogos, pues tengo este PH, tengo estos doctorados, estos estudios, leí estos libros, leí a estos hombres. Entonces todos ellos llegaron a la conclusión de que Dios no existe. Vaya, pero qué sabiduría. Y se dan a conocer, se manifiestan. Mira, pues yo soy el sabio, el erudito. Y todas las personas, como cual borregos al matadero, le siguen. Mira, como tal fulano llegó a la conclusión de que Dios no existe, pues yo también llego a la conclusión de que Dios no existe. La absurda dimensión de la necedad es alejarse de la sabiduría suprema. Eso es la absurda categoría y el nivel de la necedad. Alejarnos de la sabiduría suprema. Si esta sabiduría al cual tú te afamas y te haces a conocer y te enorgulleces de esta sabiduría que tienes, pero que está lejana de la sabiduría suprema que proviene de Dios, pues lo siento, es algo absurdo, es una necedad, es algo sin sentido. Dice Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Lo más sabio que el hombre puede hacer es temer a Dios. Ese temor significa reconocerle a Él en todo lo que estamos viendo. Gracias, Señor. Obviamente tú eres el diseñador. Estás presente, te veo, te palpo. Te huelo en los olores, en los alimentos, como estos desprendimientos de olores llegan a mis fosas nasales. Estos vellos que están en mis fosas nasales permiten que estos olores sean captados por mi mente y mi cerebro los procesa y puedo sentir. Cuando entra el agua siento el frío y siento el calor porque a través de mis cuerpos, de mi piel, también estos impulsos que son microeléctricos llegan hasta mi cerebro y me permiten sentir. Gracias porque hoy puedo alabarte, porque estas glándulas que tengo aquí, esta
esta voz, esta garganta me permiten hablar en este tipo de tono, porque si yo lo sigo entrenando, aún puedo tener la capacidad de cantar y cantar melodías y cantar alabanzas, ¿verdad? Y decirte cuán bueno eres tú, Señor, y podemos cantar y alabarle acerca de las grandezas de Dios. Inescrutables tus caminos, oh Señor, y podemos hacer alabanza aún, porque estamos reconociendo que tenemos esa capacidad de hacerlo. Tenemos esa capacidad de amar. Oh, Señor, esto venir de la nada, es absurdo creer que vino de la nada. Tengo esta capacidad de amar y como reconozco al diseñador, obviamente, Señor, que te voy a amar con todo mi corazón. Estás aquí, tú me has creado, me has formado desde el vientre de mi madre. Estás tú aquí, Señor, y te alabo como mi Salvador, como mi Señor. Es verdad, hay alabanza que brota de ti, que sale, que fluye, porque estás reconociendo al Señor. Le has dado gloria y le has dado gracias, pero la necedad del hombre no le da ni gloria y mucho menos le da gracias. ¿Cuál es la postura que tú vas a tomar? En la Biblia, el necio aparece bajo 3 aspectos. El simple, está el necio como tal y está el burlador. El necio, es decir, es fácil de engañar. Claro. Si este engañador está lleno de títulos, está lleno de certificados, está lleno de seguidores en Facebook, tiene millones y millones de seguidores, entonces pues yo le sigo. Entonces significa que lo que está diciendo tiene sentido. Y vaya, si le está diciendo el fulano A y el fulano B, mira, va, cuántos seguidores tiene, mira los estudios que tiene, entonces yo le creo. Y la duda que yo estuve teniendo, entonces ahora tiene sentido y es razonable. Ese sentido que tienes no es nada más que sin sentido. Considera estas advertencias que el Señor nos da con respecto a la necedad. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, el que sigue a necios, ahora el que le da like a los necios, el que ve los videos en YouTube de los necios, será quebrantado. Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Es decir, las evidencias no son su fuente. Por más que las evidencias estén ahí en bandeja de plata, el necio no los cree. Él prefiere seguir peleando por su bandera, por su ideología que no tiene un sustento, pues, en base a las pruebas. No hay fuentes que evidencien justamente esto que está defendiendo. Por más que toda la ciencia misma la desacredita, él sigue elevando su bandera, ¿verdad? Estamos en un momento posmoderno de ideologías que se levantan, políticas, de toda índole. Y la necedad del hombre va en pos de estos movimientos que lo que hacen justamente es mostrarnos ante los demás y ante Dios como personas necias. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Es decir, basado simplemente en el emocionalismo. Dios no se mueve en base a los emocionalismos. Es que ahora sí tengo es que en estos momentos sí, mira, pues que cuánto lo amo, cuánto lo quiero, pero no te conviene. Es como si el pato amase al erizo y sabe que le va a hacer daño a un globo, acercarse a un cactus. No te acerques, si esto estuviera en sentimiento así, se van a malograr, se van a destruir, se van a causar daño, pero cuánto lo amo. El amar siempre está acompañado de la razón, de la inteligencia. Tus voluntades no tienen que rendirse ante los deseos de tu corazón. Hay un viejo meme, ¿verdad?, que circula por ahí. Si lo amas, entonces está bien. No, si lo amas no significa que esté bien. Un niño puede llegar a amar a un hombre adulto. Esto es pederasta, esto es pedofilia. Y en algunos países están intentando aprobar estos tipos de cosas. Pero este niño lo ama, pero qué injusto, ¿cómo no le permites amar y amar a esta persona adulta y este mayor también? Oh, sí, ¿cómo que lo ama? Hay movimientos a nivel mundial de pedofilia como ni te imaginas. Los grandes estratos políticos y altas alcurnias están metidos en todo esto. Niños desaparecidos. Ves por el internet redes de pedofilia inmensos, grandes, donde se mueven millones y millones de dólares. Pero si lo ama, ¿vas a avalar eso solo porque lo ama? No, lo siento mucho. He visto personas con este tipo de rasgos y vamos a avalarlos, lo siento, pero no.
No, el amor, que este sentimiento que nace en nuestro corazón, si lo que te dice es pues que lo sigas y la Biblia te dice que no, ¿qué es lo que vas a seguir? El consejo que nos da la Biblia es esto: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado, vas a ser librado de esas garras. Yo un día pues conocí a personas que yo pensé que amaban, nunca te voy a dejar de amar, viviré toda mi vida para ti, lloré desconsoladamente, te amo, porque me dejaste, mira, ya mi vida no tendrá sentido. Hoy veo mi vida hasta esos puntos y me doy cuenta, pues no, pude salir adelante, pude ser librado de esas garras. No fue realmente lo que mi corazón me decía en ese momento, pues me voy a morir, se va a acabar mi vida y no tendrá sentido. No, sí tendrá sentido y no se acabó tu mundo. No, tienes 15 años, 20 años, 30 años, por Dios, puedes cambiar tu vida. Puedes darle el rumbo que Dios te quiere dar. Proverbios 3:34, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. La gracia de Dios está sobre nosotros. Aquellos, dice, afligidos. El verso 23, y cambiaron, dice, la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y este es otro asunto. Hay varias manifestaciones, ¿verdad?, que el hombre tiene con respecto a la revelación. Dios nos revela y nos convertimos en necios, no lo hacemos caso. Y esto nos lleva justamente a que el necio desea apartar a Dios de su vida, pero no puede escapar de la realidad de su existencia. Aún el mismo ateo, yo no creo, por ejemplo, en los ateos, ¿no? Porque todos ellos han tenido el conocimiento de la revelación de Dios. Una cosa es que estén excluyendo, decir, Dios para mí no existe, a pesar que la revelación esté ahí, las pruebas estén ahí. Sustituye la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptas. Se entrega, en pocas palabras, a la idolatría. ¿Y cómo se manifiesta la idolatría? Lo que Pablo nos dice, y que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Lo primero que el hombre hace es, este pensamiento vano pretende equiparar a Dios consigo mismo, con el hombre. Por eso alguien denunciaba en las redes sociales, ¿no? Si Dios entonces manifiesta su ira de una forma justa y amorosa, entonces ¿por qué existen muertes? Y me ponía pasajes de versículos donde existieron, pero es la ira de Dios, es justa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues aceptarla. Señor, tú eres Dios. ¿Quién soy yo para juzgar tus asuntos, tus acciones? ¿Quién soy yo para denunciarte? Tú eres mi creador y mi formador. Yo no sé si después de esta vida existe algo mucho más grande y mucho más sublime. Y si tú decides llevar a ciertas personas en estos momentos, yo qué sé, a lo mejor les estás escapando de sufrimiento y de llanto y de pena. Yo qué sé. Nosotros vivimos aquí en esta tierra y juzgamos a Dios en base a nuestros instintos, en base a nuestra impiedad y en base a nuestra injusticia. Eso es lo que sucede. Los hombres se entregan a la idolatría, es lo que sucede acá. El inmortal, el incorruptible Dios es presentado mediante imágenes de hombres corruptos. Las criaturas, mis estimados, nunca deben pretender siquiera representar a Dios para ser venerados. ¿Por qué nosotros tendríamos, bueno, es que es una representación a Dios? No, Dios también lo denuncia. Él no quiere ser representado a través de estas cosas. No. Pero mira, como en el tiempo antiguo, sí, ellos levantaron un arca del pacto donde tenía formas de ángeles que cubrían esto. Claro. Era un momento clave de la historia de la humanidad, pero ustedes se dan cuenta que, bueno, si estudian seriamente eso del Arca del Pacto, van a ver que llega un momento en el que Dios ya no acepta que nosotros, pues, rindamos culto a estas cosas que son, pues, obras de manos. Hubo un contexto, un momento en la historia donde era permitido, porque el momento y la cultura, el contexto permitía que esto sucediera. Pero llegó un momento en el que literalmente Dios ya no quiso. ¿Qué hay de la vara? ¿Qué hay de estas cosas que anteriormente sí se permitían? Pero cada cosa tenía su punto y su final. Es decir, bueno, hasta aquí listo, y aquí ya no. Yo no te puse, no levanté esto para que tú te rindas ante estas cosas que han sido erigidas por las manos, por el cincel del hombre. No, esa no era la intención. Jamás era la intención que tú le prendes una vela y estés corriendo en pos de estas imágenes. No, eso no era mi intención. Te has confundido, esa no era la intención de estas imágenes, de estas cosas. No era para que tú creas que yo estoy representado en estas cosas. No,
¿Qué criatura podría representar a Dios? No lo es. Dios denuncia la idolatría. Esa también es una muestra de mayor impiedad al presentar a Dios en forma de animales también. Víboras, serpientes, reptiles, cuadrúpedos, lo que nos dice acá, ¿verdad? Israel había caído en este pecado, en Éxodo 32, del 1 al 4. Moisés había subido al monte, ¿verdad? Convencen a Aarón para que él mismo manda, traigan todos los bisuterías, todos los anillos, aretes, vamos a fundir y vamos a levantar un becerro. ¿Con qué sentido? Para honrar a Dios. El hombre cree que puede honrar a Dios a través de imágenes de animales y Dios lo denunció. Él no quiso hacer eso. Vamos, por favor, si creen que les estoy mintiendo, para hacerlo rápido. Éxodo capítulo 32. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4. Dice, y dio a Moisés, verso 32, versículo del 1 al 4, aquí está. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Él creía, tratando pues de decir a las personas, no, ustedes van a ir en pos de otros dioses, no, lo que vamos a hacer es levantar, pero mañana vamos a adorar a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. Él quería tener ese deseo, representar a Dios Jehová a través de ese becerro, pues no, Dios lo denunció, no lo quiso. Fue aborrecible, abominable ante los ojos de Dios. Isaías 46, 6, 7 dice, sacaron oro de las bolsas y pesaron plata con balanza, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. La idolatría está prohibida. Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 3, Deuteronomio 5, 7, lo que nos dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero no es un dios ajeno, estoy adorando a Jehová de los ejércitos, lo mismo creyó Aarón, él creyó también que estaba haciendo eso, estoy adorando al Dios verdadero, estoy venerando esta imagen que representa a Dios, Dios no lo quiere, no lo acepta, no lo quiere. Pablo expresa en este versículo la primera transgresión de la vanidad del pensamiento humano que produce el culto al hombre, produce el culto a las criaturas, produce culto a los reptiles, a los cuadrúpedos. Primero, de forma idolátrica, ¿verdad? La sociedad actual rinde culto ¿a quién? Al hombre. Vimos un momento de humanismo, ¿verdad? Y no digo que el humanismo sea meramente lleno de impiedad, pero si se aleja de Dios y da la espalda a Dios, ya es en realidad, está lleno de impiedad. Adora sus logros. La sociedad actual, como les dije hace un inicio, rinde culto a los logros de los hombres, ¿verdad? A sus inventos, eleva a los influencers, los toma a ellos como modelos y guías de vida. Esto lamentablemente, mis estimados hermanos, no va a cambiar, ¿no? Se va a ir acrecentando mucho mayor. Si esto nos sorprende, mira, tanta cabida le dan a este hombre, tanta cabida le dan a esta mujer, ¿de verdad creen a este hombre? ¿De verdad creen estos movimientos? Estas ideologías de verdad están sacudiendo naciones, pero qué absurdo. Y nosotros que pues esto se va a acabar tarde que temprano. Pero la mala noticia es, mire lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. Más adelante o anteriormente alguien creía, pues es imposible que alguien pues pueda venerar a un hombre creyendo que es Dios.
la forma en cómo se está desarrollando la sociedad actual, todo esto está dando cabida que sí, pues sea lógico y hasta razonable que más adelante la humanidad entera esté rindiendo culto a un hombre creyendo que es Dios. La Dios Madre, por ejemplo. Hay una mujer por ahí por Oriente que se levantó diciendo que es la Dios Madre y que los tiene seguidores, la adoran, la veneran. Es absurdo, es necio, pero está así. Y la gente cree que es lógico, tiene razón. Sacan versículos bíblicos fuera de sentido, fuera de contexto y avalan este tipo de movimientos que son antibíblicos. Pero tiene sentido. Vaya que la reina Isabel ya los ha premiado, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ellos hacen buenas obras. Las ONGs hacen buenas obras. Puedes tener los premios de la humanidad que tú quieras. Pero si está denunciado por la Biblia, no la abrazamos. Punto. Así de sencillo, porque esto es idolatría. Esto no va a cambiar. Esto es lo que la Biblia nos menciona cuando el anticristo se levante. Él se posicionará, tendrá poder político, económico, todo el mundo lo reconocerá, tendrá una buena fama, tendrá este aire de llegar a todo el mundo, será como, el bueno. No es muy difícil poder entender y captar esa idea. Claro que la gente puede llegar a cometer ese tipo de necedades. Claro, mira cómo está la sociedad actual. El necio es el que ha cambiado la gloria del Dios inmortal por una imagen salida de su imaginación y hecha por su ingenio. Y cuando hablamos de imagen, no solamente hablamos de piedras, maderas, yeso y todo ello. También hablamos acerca de la idolatría que creamos en nuestro corazón. Elevamos al hombre al lugar sublime y lo tenemos como mira los movimientos políticos que se hacen actualmente, estas rivalidades, ¿verdad? Que se tienen el uno al otro. Él sí es bueno, no, si él sí, lo defendemos a capa y espada. Son políticos, son seres humanos, roban y hacen todo ello. ¿Por qué necesita tu defensa tan fiel y tan leal? Por Dios, cuando vayas a sufragar, de todo lo que hay, elegimos el mal peor. No estamos eligiendo al más bueno y súper bueno y al superhero, no, es un pecador. Cuando llega allá y ve el dinero y todo eso, si no está formado con carácter, se va a corromper. Así es la realidad de la humanidad. No hay esperanza en la humanidad a menos que Cristo opere en nuestros corazones. ¿Qué mensaje? Espero que te haya bendecido, porque personalmente me ha bendecido. Si creen que estaba enojado, no. He tratado de una u otra forma en mostrar el reflejo de lo que Pablo intenta decirnos acá en estos versículos bíblicos. Hoy hablamos acerca de la revelación y el rechazo de Dios, y el próximo domingo estaremos hablando acerca de las consecuencias de haber rechazado el conocimiento de Dios.